Buenas tardes. En esta ocasión presentaré una simulación de audiencia. Introducción y presentación del caso. Se va a presentar una acción extraordinaria de protección en relación con la sentencia de casación dictada en el caso número 562-2015 VR, cuya sentencia ha generado una serie de preocupaciones sobre la justicia y la equidad, en la cual Emma Graciela Secaida ha sido condenada a 34 años y 6 meses de prisión, veredicto que considero desproporcional e injusto, especialmente dado su condición de víctima de violencia que vivió por muchos años, situación que influyeron directamente en su comportamiento y en la decisión que tomó aquel fatídico día de la muerte de su hijo, donde no solo involucra cuestiones de culpabilidad, sino que también aspectos fundamentales relacionados a circunstancias personales que fueron desestimadas e ignoradas en la resolución de la Corte Provincial de Chimborazo. De igual manera, principios esenciales del derecho penal, como lo es de la proporcionalidad, dignidad humana y seguridad jurídica, garantizados en la Constitución y en los tratados internacionales. Alegato inicial. Buenas tardes, señores jueces de la Corte Constitucional. Público en general, me presento para fines de grabación y constancia. Mi nombre es Juan Carlos Pinto Dorado, abogado en libre ejercicio, con matrícula 18-2024, y comparezco ante ustedes a presentar una acción extraordinaria de protección en el caso de Emma Graciela Secaida, donde se evidencia vulneración a derechos fundamentales en relación con la sentencia de casación dictada el 6 de noviembre del 2017 dentro del caso 562-2015 VR. Como primer punto, señores jueces, se ha infringido el derecho al debido proceso, establecidos en el artículo 76 de la Constitución, al no valorar adecuadamente las pruebas presentadas, tales como son informe psiquiátrico que evidencia el contexto de violencia sufrido por Emma. De igual manera, la pena impuesta de 34 años y 6 meses carece de proporcionalidad con el delito, vulnerando el artículo 76, numeral 7, que exige que las sanciones sean justas, proporcionales y equitativas. De igual manera, se ha violado el derecho a la tutela jurídica efectiva, establecida en el artículo 82 de la Constitución, ya que la defensa no recibió una respuesta adecuada a sus solicitudes de pruebas, lo que limitó el acceso a un juicio y defensa justa. Solicitamos que se declare la vulneración de estos derechos y se ordene la reparación integral correspondiente. Exposición de los hechos. La sentencia fue confirmada por la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo el 13 de abril del 2015, sin considerar adecuadamente las pruebas solicitadas por la defensa, que incluye una evaluación psiquiátrica que hubiera podido impactar significativamente en la valoración de su estado mental y circunstancias personales, debido a que fue víctima de violencia intrafamiliar desde los 12 años, enfrentó maltratos físicos, psicológicos y que afectó todo su desarrollo y capacidad de toma de decisiones, lo cual debió ser considerado en su defensa y en el proceso. Así como también la Corte Constitucional, al evaluar el recurso de casación, se limitó a analizar aspectos formales y no abordó de manera integral la vulneración de derechos como el derecho a un debido proceso y el derecho a la juridad efectiva, fundamentación jurídica. Según el artículo 76 de la Constitución de la República, se garantiza el derecho a un debido proceso. En este caso, la falta de valoración adecuada a las pruebas psiquiátricas y el no considerar las circunstancias personales del acusado contribuyen a una clara violación a este derecho, como también el principio de proporcionalidad, donde la pena impuesta fue incrementada a 34 años y 6 meses, lo cual no corresponde a una circunstancia atenuante que debieron ser evaluadas, en controversia con el artículo 76.7 de la Constitución, que exige que las penas sean proporcionadas al hecho que se comete, sabiendo que el Estado tiene la obligación de garantizar y proteger los derechos humanos,
los cuales deben ser aplicados de manera obligatoria. Reparaciones solicitadas. Se solicita que se declare la vulneración de los derechos al debido proceso, a la defensa efectiva y al principio de proporcionalidad. De la misma manera, se solicita que se disponga una reparación integral que incluya la revisión de la sentencia de casación y la revalorización de pruebas que considere el contexto de la violación que vivió Emma Secaira en aquel momento. Una evaluación psiquiátrica a fin de determinar su estado mental, como también una indemnización económica por los daños causados. Como alegato final, honorables miembros de la Corte Constitucional, la defensa solicita que se escuche y se valore la situación de Emma Graciela Secaira con la perspectiva que otorga los derechos humanos. La falta de atención de su concepto habitual y la deficiencia de su defensa han coincidido en una sentencia que no solo afecta a la acusada, sino que también a sus derechos como madre y mujer en el entorno de violación. Por lo tanto, instamos a este tribunal a que, en virtud de sus funciones garantistas, declare la vulneración de los derechos de mi defendida, ordenando la correcta reparación y la revisión de su caso, considerando la situación o el estado mental de aquel momento de mi defendida en relación al proceso que se le acusa. Eso es todo, señores jueces. Muchas gracias.